saturado de opiniones. Solo unos pocos marcan la diferencia. Monitor, la multiplataforma que une radio, televisión y redes digitales. Directa y sin filtros. Monitor, líder para informar a los líderes. En un mundo saturado de opiniones, solo unos pocos marcan la diferencia. Monitor, la multiplataforma que une radio, televisión y redes digitales. Directa y sin filtros. Monitor, líder para informar a los líderes. En un mundo saturado de opiniones, solo unos pocos marcan la diferencia. Monitor, la multiplataforma que une radio, televisión y redes digitales. Directa y sin filtros. Monitor, líder para informar a los líderes. En un mundo saturado de opiniones, solo unos pocos marcan la diferencia. Monitor, la multiplataforma que une radio, televisión y redes digitales. Directa y sin filtros. Monitor, líder para informar a los líderes. En un mundo saturado de opiniones, solo unos pocos marcan la diferencia. Monitor, la multiplataforma que une radio, televisión y redes digitales. Directa y sin filtros. Monitor, líder para informar a los líderes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Altavoz Tendencias por Monitor y Tribu Televisión. Hoy es jueves 20 de noviembre y como siempre vamos a comenzar con las 5 noticias que deben iniciar el día muy bien informados. Se trata de las 5 de Altavoz y toda la información que aquí mostraremos por cortesía de esta invitación de Deli Bakery. Vamos con las 5 del día. Arrancamos. El Pleno del Congreso no alcanzó los votos para inhabilitar por 10 años a la golpista Betty Chávez. Se requerían 68 votos, pero no se consiguieron. Vamos con la siguiente noticia. Nueva York abre la caja negra de Rutas de Lima, un fallo histórico que respalda la estrategia de Rafael López Aliaga. Un fiscal de Nueva York autorizó por primera vez al urbano y a la municipalidad de Lima a acceder a información Unidos, en una decisión sin precedentes que respalda la estrategia de López Aliaga y abre la puerta para reconstruir la ruta del dinero con impacto directo en los arbitrajes millonarios. Vamos con la siguiente noticia. El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, alerta que el terrorismo no ha desaparecido y busca llegar al poder vía elecciones. Rospigliosi alertó que el terrorismo sigue siendo una amenaza real y que ahora busca llegar al poder a las elecciones al no poder enfrentar a la fuerza del orden. Vamos con la siguiente noticia. Roberto Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, se refirió al debate presidencial. Queremos que sea alturado, manifestó, aunque dejó bien en claro que será algo sin precedentes la participación inédita de 39 partidos. Para ello, van a viajar
los representantes del Jurado de Naciones a Costa Rica para evaluar una experiencia anterior. Finalmente, Estados Unidos exonera aranceles a más de 100 productos peruanos, pero los arándanos quedan fuera. Esas fueron las 5 de Altavoz, gracias a Daily Baker. Y vamos con la entrevista del día. Tenemos en escena la economista, analista política, también podría decirse, Stephanie Lizarga, conductora de televisión. Y Muchas gracias, Aarón, por la invitación y que tengan todos buenos días, ¿no? ¿Qué te ha parecido la decisión del Pleno de rechazar la inhabilitación por 6 años contra Beth Chávez, que se encuentra asilada en la Embajada de México? Terrible, ¿no? Que no se haya podido alcanzar los votos sabiendo de la situación bastante complicada y que por esta situación de Betsy Chávez se hayan roto relaciones graves, no se haya podido alcanzar. Son 66 votos a favor, me parece, y 20 en contra, ¿cierto? Sí, claro. Pero no, claro, exacto. Entonces me parece total inédito que además Betsy Chávez ha sido muy confrontacional. Y es más, ha salido en mensajes en X a decir que todos los de la DBA, los de la derecha bruta y brava, según ello, tienen un cerebro diminuto y muchas cosas que en realidad son una afrenta para un sector, no solo del Congreso, ¿no?, sino de la población que está en contra de ella. Entonces, que el Congreso no se haya ido a tomar una decisión tan determinante me parece terrible. Claro, no han llegado a los 68 votos que se requerían porque la izquierda votó contra inhabilitar. Claro, totalmente. Bueno, eso es un escándalo, ¿no? ¿Tú crees que... Es un escándalo. ¿Tú crees que antes por el golpe de Estado, por ser cómplice del golpe de Estado que dio Pedro Castillo en diciembre de 2022? Confiemos que sí, ¿no? Que en este caso hay un poco más de celeridad porque además ya se ha visto que todo lo que ella ha hecho para salir de la cárcel al parecer ha sido armado, ¿no? Porque se enferma y hace digamos que un montón de argucias o leguleyadas desde su caso, sí. Logra salir de la cárcel y luego ya tenía al parecer todo el camino para su salida del Perú a México, ¿no? Sí, claro. Pero no es ninguna perseguida política porque... No es ninguna perseguida política. Ese es el cuento que quiere vender, ¿no? Obviamente, no es ninguna perseguida política. Ella es una investigada, digamos, que está siendo procesada, ¿no? Formalmente procesada, siguiendo todo lo establecido en el Poder Judicial y donde corresponde, y no es ninguna perseguida política. No. Y además quiere fugarse del país no solamente por el caso de Pedro Castillo, que es por el caso que está siendo juzgada, sino además tiene una serie de casos detrás de ella. Entonces aquí yo creo que hay muchas fallas en realidad ya de todo nuestro sistema judicial y cómo se han dado o cómo se dan ciertos casos, ¿no? Sí, ella mintió que no iba a fugarse y no es ninguna perseguida política además porque el propio Tribunal Constitucional del Perú revirtió su prisión preventiva. Es cierto que estuvo 8 días bajo prisión preventiva sin que exista un mandato judicial. Es decir, en cuanto a ella se ha respetado el debido proceso. No ha habido ningún tipo de abuso, ¿no? Totalmente, se ha respetado el debido proceso, no ha habido abusos, y mira, muchos analistas políticos y sobre todo abogados han dicho muy claro, el debido proceso se estaba respetando, ella está siguiendo un proceso formal por un caso que está totalmente probado, ¿no es cierto? Sí. Y aquí no hay ninguna persecución política, aquí nadie ha querido, digamos, que hacerle daño, como ella dice, y sobre todo ha estado en una prisión donde además ha tenido ciertos beneficios, ¿no? Entonces... Como estar con su pareja. Como estar con su pareja. Esto, por ejemplo, me parece muy curioso, ¿no? Porque cuando ella pide, creo que moverse de celda o salir, pide no solamente que el trato privilegiado sea para ella, sino también para su pareja y su amiga. Ahora, esto también fue muy curioso, ¿no? Porque luego de que ella pide, y todos nos enteramos en señal abierta de que ella tiene una tendencia homosexual, porque tendría que ser... Sí, claro, lesbiana, ¿no? Lesbiana. Entonces, ya cambia todo el panorama, ¿no? Cambia todo el panorama de cómo es que ella estaba diciendo que estaba siendo maltratada, y al interior de la cárcel todo lo que ha trascendido es que la que maltrataba era ella, ¿no? Entonces, son muchas argucias. Para mí es una mujer totalmente y se metió a la Embajada de México sabiendo que ella iba a ser condenada por el golpe de Estado de Pedro Castillo. Claro.
¿Tú crees que esta sentencia se dé antes de Navidad? Porque ya están en alegatos finales. Incluso el abogado de Castillo dijo, ya tienen al pollo, ustedes verán qué hacen con el pollo, ¿no? En referencia a esta parábola mal planteada de Castillo, ¿no? De Castillo, sí, sí. Mira, confiemos que la sentencia sea firme y contundente, que finalmente se llegue a sentenciar a Betsy Chávez y que vaya a prisión como corresponde, ¿no? Sí, pero si es sentenciada, ya no hablamos de una investigada, ni ninguna procesada, sino alguien con una condena. ¿Deberían las autoridades peruanas meterse en la Embajada de México y sacarla? Yo creo que sí, la verdad que sí, por un tema, porque al final ya no tenemos relaciones diplomáticas con México y por otro lado también es que cuando sucedió un caso paralelo en Ecuador y ingresaron a sacar a una persona de la embajada. Sí, el ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass. Y cuando hicieron la queja internacional, finalmente no es que haya sucedido... No quedó en nada, ha quedado en nada, mejor dicho, ¿no? Claro, o sea, quedó en nada, no ha sucedido absolutamente nada, y más aún habiendo roto relaciones con México, ¿no? Y claro, y tratándose en este caso de un delito sumamente grave, que si llegaba a concretarse, los opositores serían presos, quizás tú estarías presa, porque tú has sido opositora del régimen de Castillo. Claro, o sea, todos estaríamos presos, ¿no? Hemos tenido hubiéramos tenido que irnos del país realmente, porque ahí sí habría perseguidos políticos, ¿no? Claro que sí. En una dictadura comunista liderada por Pedro Castillo, donde estaría en el poder Castillo, Chávez, Aníbal Torres, ¿no? Totalmente. Todos estaríamos fugados o perseguidos y lamentablemente el país, nuestro país, hubiese caído no solamente en manos de gente que está ligado o estaba ligada a Almogadev, Sendero Luminoso, el ML19, sino gente totalmente incompetente, ¿no? Totalmente incompetente, sin ningún tipo de conocimiento incluso del manejo propio del Estado o del respeto constitucional, del respeto a todas nuestras entidades. Entonces, yo creo que hubiera sido el desastre del Perú, ¿no? Sí. Lo pudimos evitar. Bueno, y también, pero hemos permitido que llegue Sendero Luminoso al poder, ¿no? Casi cumple los 5 años de gestión en el cargo Guillermo Bermejo, un terrorista que ya está condenado, y ahora también está a punto de ser condenado Guido Bellido. ¿Qué ha sucedido para que lleguemos? Y Vladimir Cerrón, que también está investigado por afiliación al terrorismo. ¿Qué ha sucedido en el Perú para que lleguemos a ese punto? Yo creo que para llegar al punto, pero es que esto es un tema histórico y tiene que ver mucho en la relación directa, a mi entender, con el Perú profundo, ¿no? Sí. Con las regiones y cómo es que desde el Estado peruano se ha atendido a cada uno de estos sectores. El resentimiento de las regiones no solamente es de la situación actual que tenemos, porque tenemos corrupción comprobada, casos, sino creo que viene incluso desde la propia lucha contra el terrorismo, ¿no? A ver, sí. Y esta parte de la lucha contra el terrorismo han habido dos frentes, ¿no? El frente de los militares o la lucha frontal que asume el Estado peruano con los militares y todos aquellos que dan la cara ante el terrorismo, pero también hay otro lado donde entran ya las ONGs, donde entran la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y ya se genera todo un enfrentamiento ideológico, ¿no? Y viene esto disfrazado de la ayuda social a las víctimas, y aquí es donde nacen víctimas y victimarios, ¿no? Entonces hay dos historias y hay dos posiciones y la historia mal contada, de acuerdo de la posición de la extrema izquierda, y creo que ese resentimiento cala en la zona o queda en la memoria o en las familias, porque no nos olvidemos que por lo menos son una generación que sigue vigente y que ha vivido la época del terrorismo. Entonces eso se enraiza mucho más porque el Estado, después de todo lo que sucedió, de la lucha contra el terrorismo, después de todo esto, nunca llega a atender ciertamente a todas las regiones más lejanas del Perú. Es decir, quien ha contado la historia han sido los perdedores. Claro, y mira, además de esto, ¿no? ¿Qué gobierno viene después del gobierno de Fujimori? Toledo que crea la nefasta Comisión de la Verdad, donde no es Comisión de la Verdad, sino digamos que es Comisión de las Falsedades. Así es, donde hablan de conflicto armado interno. Exacto, donde ahí hablan de conflicto armado interno y donde los militares, para ahí son unos asesinos criminales que han perseguido a gente humilde del campo, claro. Y eso no fue así. Entonces ahí empieza, ¿no? Y ahí nace, y justo está Toledo, están todos los grupos de las ONGs, y le toma muchísima fuerza porque viene la ayuda internacional y se capitalizan, y salen todos estos líderes caudillos de izquierda
que van reagrupándose, porque el pensamiento, Gonzalo, no ha sido exterminado, eso es algo que todavía existe y sobre todo con mucha gran preponderancia en las universidades. Y se han dado cuenta que ya la opción no es levantarse en armas, sino participar democráticamente. Lo que ha pasado en toda la América Latina, ¿no? Eso creo que el reflejo más cercano es Colombia, con el camarada Petro de presidente, pero en nuestro país, tal vez de modo más rudimentario o no, o de políticos, digamos que con mayor precisión o mayor muñeca política, pero lo cierto es que es así. Yo siempre afirmo que Vladimir Cerrón es la continuidad, o digamos que el ascenso o la diferencia entre Abimael Guzmán y Vladimir Cerrón, porque el pensamiento es prácticamente el mismo, sino evolucionado, ¿no? Sí. Vladimir Cerrón construye un partido político. ¿Tú crees que es lo mismo que Vladimir Cerrón que Abimael Guzmán? Yo creo que sí, o sea, no digamos que es lo mismo, pero digamos que hay una evolución en Vladimir Cerrón, porque el pensamiento es el mismo. Sí, con la forma matices. De llegar al poder es la diferencia. Claro, la forma de llegar al poder es la diferencia, tiene ciertos matices, pero el fondo es el mismo, ¿no? Entonces, yo creo que Abimael Guzmán es Vladimir Cerrón 2.0, ¿no? Porque incluso, mira, pero no solamente es un tema de percepción, sino que el último libro que él presenta, Del campo a la ciudad, en el fondo es lo mismo que decía Abimael Guzmán, contado desde otro extremo, ¿no? La historia y lo que repiten es exactamente lo mismo. Yo no sé si tú has visto que toda la gente de izquierda te sigue hablando de racismo, te sigue hablando de clasismo. Claro, en la división la ganan, división, ¿no?, de clases, la guerra de clases, que el de arriba y el de abajo, y es la misma historia de siempre. Entonces tú sales al interior del país y el mensaje cala, y cala profundamente, claro, cala profundamente, porque dicen nosotros, o sea, ellos se sienten los de abajo y la diferencia es los de arriba, que es Lima o gente de otra. ¿Por qué? Porque a ellos no les llega educación de calidad, a ellos no les llega salud de calidad, los agricultores están totalmente abandonados, entonces obviamente que este tipo de pensamiento cala. Entonces, es exactamente lo mismo de lo que sucedía cuando el terrorismo empezó a nacer con Sendero Luminoso, y justamente donde empezaron, en la zona, o sea, cuando Abimael Guzmán llega a Lima y se queda 3 años en Lima, y digamos que idea y conoce Lima y explora, ¿dónde sabe que iba a calar con mayor fuerza y potencia esto en contra del Estado, del establishment? Es en Ayacucho. Una sierra, sí. Entonces, ¿por qué? Porque era una zona totalmente olvidada, pobre, estaba totalmente pobre, y esos niveles de pobreza, anemia, tensión del Estado, todavía existe en casi toda la Sierra Central, y el sur todavía existe. Bueno, hay lugares donde no hay agua ni desagüe, ¿no? Claro. Y esa es la verdadera inclusión, ¿no? Esa estupidez de la ideología de género, por ejemplo, ¿no? Claro. O el lenguaje inclusivo, exacto, ¿no? Es que el punto es que ya se tergiversó lo que tenía que ser con el tema de la inclusión social, a lo que el fondo, entiendo que es acercar el Estado al ciudadano y dotarlo de servicios básicos responsablemente, y lo cambiaron para decir que la inclusión social era ir a los grupos minoritarios, a todo esto, digamos que al Estado que tenemos. Entonces yo creo que ahí cambió totalmente la figura, pero yo creo que además cambia o sucede y se da con más fuerza. Mira, yo solamente para decirte, en el 2000, yo cuando vivía en Huancavelica haber tenido 8 años. Cuando empecé a recorrer mi región tendría más o menos 17, 18 años. Entonces yo siempre, como he visto la línea directa y he conocido muy de cerca, porque además mi padre político es militar en retiro, yo siempre decía, el terrorismo va a regresar. No sé cómo, pero va a regresar. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque en el caminar y cuando tú empiezas a hablar con la gente en las regiones, en el interior del país, es un sentimiento que está muy arraigado. Un resentimiento. Un resentimiento muy arraigado. Caldo de cultivo para que vengan estos miserables a engañar a la ciudadanía. Ese es el caldo de cultivo, pero es un tema emotivo, emocional, social. Entonces, cuando ha llegado el discurso de Vladimir Cerrón con Pedro Castillo, por eso es que sale del campo a la ciudad. Esa ha sido la estrategia. Pero yo cuando vi que la gente caminaba durante la pandemia, porque perdió todo, porque Vizcarra nos encerró, porque cerró toda la actividad económica, caminando desde Lima hasta sus provincias, dije, ya, va a ganar Pedro Castillo, ¿no? Un anti-establishment de izquierda total, ¿no?
Exacto, y el mensaje cala porque era lo que él representaba, no porque Sí, él... no más porque pobres quién en un era. país rico, ¿no? Claro, no quién era. Entonces, ese no más pobres en un país rico es cierto, pues, porque el mensaje es tan subliminal, pero ponte, tú vas al agricultor, no sé, de papa, hortalizas, lo que tú veas al interior del país, y tú vas a ver que es gente que trabaja todo el día, pero que no recibe un justiprecio por su producto, contra lo que ve en los mercados de Lima, contra lo que ve en una vida, digamos, totalmente distinta. Entonces, generaciones de familias pobres, sobre todo en agricultura, es el caldo cultivo perfecto para que un mensaje de este nivel cale. Ahora, la educación en nuestro país es paupérrima, pues. Tenemos Claro. la educación, tenemos una Tenemos educación... un cóctel uf, nocivo, ¿no? Totalmente Estamos hablando de nocivo. resentimiento, Resentimiento, de la educación, educación, ¿no? salud. Inseguridad ciudadana ahora, Exacto. Y sumado a esto, ¿quiénes son los únicos que hacen política en las regiones? La La izquierda, gente, no tanto así. La gente que ha podido tener un poco más de recursos. Pero esta gente que tiene recursos ya no le interesa regresar a hacer, digamos que verdadera labor social o representar a la gente que menos tiene. ¿no? ¿Qué hacen los congresistas por sus regiones? Exacto, porque la gente que llega al Congreso, porque la política se ha prostituido completamente, y quienes participan ahora o cuál es, digamos que el filtro de muchos partidos políticos para que alguien entre en política, es que tenga recursos para hacer su campaña y que tenga plata para que pagar al tenga partido. plata para pagarle al partido. Entonces, la gente de regiones que logra algo más que otro, que son la mayoría, que será un 5% versus un 95%, y llega, hace campaña y gana, no le interesa regresar a hacer representación porque ya tiene o negocios, inversiones, y ¿qué buscan teniendo poder? Crecer más, abrirse más. Entonces ya no les interesa regresar. Solamente dime un solo congresista de izquierda, de derecha o quien sea, y ese es el mea culpa de toda la política nacional, uno solo que haya regresado y haya hecho algo decente por la zona que ha salido elegido. No hay ninguno. A lo sumo cambian consiguen cambiar el nombre de calles, ¿no? Cosas así, ¿no? Mira, a nivel, y es que ahí también empieza otro tema, ¿no? Ni siquiera el tema... O Día Nacional de, ¿no? Claro, o sea, ni siquiera cómo estamos organizados políticamente, y esto me refiero Congreso y Ejecutivo, se entiende bien ni funciones ni qué es lo que tiene que hacer uno y otro. Entonces no se entiende porque la gente, nuestros agricultores, los hermanos del campo no entienden. Entonces, si tienen leyes, y obviamente un legislativo no puede hacer tanto como un ejecutivo por sectores tan grandes como agro, educación, salud. Entonces, si no saben y no entienden eso, entonces, y encima nadie viene y los representa de verdad. Claro, eso pero le puede tocar la puerta al ministro, ¿no? Claro, pero a ver, vamos a ser sinceros, dentro de la gestión pública, de todos los municipios provinciales y distritales que existen, que además a mi parecer, y yo creo que es un estado muy grande que hay que reducirlo, y es más, hay distritos que tienen 200 familias y son distritos, entonces aquí la redistribución está sumamente mal si hablamos de eso. Definitivamente. Entonces, tú vas a venir, toda la gente ya está en Lima, los congresistas ni regresan. Solamente un ejemplo, Cecilia Chacón, una de las más conocidas del fujimorismo, fue elegida por Cajamarca. Por Cajamarca. Nunca más regresó a Cajamarca y luego ya vino a hacer vida política en Lima. Postula por claro, Lima. y ahora postula siempre por Lima. Entonces ahí ya, entonces es muy difícil cuando uno, porque cada uno finalmente ve por uno mismo y lejos de hacer No hay servicio rendición público. de cuentas del congresista Los de su región, congresistas ¿no? no rinden cuentas, los congresistas nada, y es más, tienen carta libre, digamos que es una tarjeta de libre acceso durante 5 años, porque para ellos además no hay reelección, no los puedes remover de su cargo, o sea, es todo un tema. Entonces la representación ahí es casi nula, porque el mismo David Jiménez, por ejemplo, en la región Junín, él es dueño de una universidad. Oye, nadie lo conoce, nunca lo han visto, o sea, fácil solamente esa semana de representación con 2 reuniones, yo tampoco lo vi nunca en campaña, entonces es gente que solamente llega por intereses personales. Entonces es un chiste la semana de representación. Es un chiste, totalmente. Yo creo que esto es lo que ha... Pero cobran por la semana de representación los congresistas. Totalmente, entonces, pero en el fondo es, lejos de lo que hagan y cobran, que estoy totalmente en contra, el tema es que durante, ¿cuántos años? Más de 30 años, esta situación ha empeorado
el tema de resentimiento ideológico y la izquierda nos ha ganado el terreno con el discurso en toda la zona más alejada de nuestro país, porque terminó el terrorismo, perfecto, pero ¿cuál fue la estrategia para acercar el Estado a toda la gente que más necesita? No ha habido ninguna estrategia. No, pues la gente avanza a pesar del Estado que pone cada vez más trabas y trabas y trabas, ¿no? Claro, o sea, al final del día a la gente no le interesa la vida política. Tú te vas al mercado solamente en Lima o solamente en las regiones, a la gente no le interesa. Lo mucho que escucha es la radio. Y la radio en las regiones ni siquiera son dirigidas por periodistas serios, sino son locutores que sirven intereses, que cobran, que te dicen si quieres que te ayude, págame, y si no quieres que te ayude, te destruyo, ¿no? Entonces, estamos realmente en un país que tiene un caos social a todo nivel, digamos que desde el Estado y los que pueden tomar decisiones hasta la población en general, y somos más de 30 millones de peruanos, digamos que esta situación ha agravado todo, y una nueva generación, la generación Z, que no conoce nada. No, pues. Y que la vergüenza... ¿sabes es un enteleque eso de la generación Z, ¿no? Pero ¿sabes qué? Para mí, y yo te puedo, o sea, en lo que yo conozco te puedo decir, esto es nada más y nada menos que responsabilidad del propio Estado peruano y de todos los peruanos, porque nadie reconoce, ni acepta, ni valida quiénes somos, de dónde venimos, por qué llegamos a tal cual sitio. ¿Y dónde queda también la responsabilidad de los ciudadanos que votan mal? En regiones, por los gobernadores que terminan presos. Pero es que todo es lo mismo, pues. Todo amarrado, ¿no? No, todo está amarrado y es que no puedes hacer la separación. En las regiones son caudillos, ¿ya? Y son caudillos premium, porque ahí también, ¿quién postula a Gore? Quien tiene plata, solamente. Entonces, o alcaldes que luego van a gobierno regional porque ya conocen el negocio, ¿no? Entonces, y es que así se van financiando porque las campañas políticas en regiones suelen ser muy costosas, y ahí tenemos a Vladimir Cerrón, que por eso es que lo están investigando, además de supuestamente haber recibido por dinero ilícito dinámico del centro, ¿no? No, eso es otra cosa. La primera, Vladimir Cerrón tiene 2 campañas. La primera campaña la pierde frente a Vladimiro Guaro, que venía de Fuerza Social, que fue el socio de Susana Villarán, con el que construyen Fuerza Social, y ahí también están con IDL. Entonces, el que gana en la región Junín es con Redes, con Vladimiro Guaro, y esa es la primera elección que pierde Cerrón. Para su segunda elección se llama Perú Libertario, donde empieza su movimiento regional, que luego es Perú Libre, y este sería financiado con plata del narcotráfico del Brain. Del narcotráfico del Brain. Claro. Y ahí la vinculación con Sendero Luminoso. Claro, o sea, ahí para esta primera que él gana esa elección, para esta primera elección que él gana, ahí es donde empiezan sus vínculos con la camarada Vilma y todo, y ahí sale Sacha, y Sacha cuenta, ¿no? Sacha cuenta toda la historia, cómo es que Vladimir Cerrón se hubiera financiado para su primer digamos que gobierno regional, cuando él gana después de Vladimiro Guaro. A ver, aquí ganó. Ya. Aquí es donde sale Perú Libre, y en este gobierno regional es donde empieza a armar el Partido Político Nacional Perú Libre. ¿Y con qué plata? Con la plata, ya siendo gobernador regional de Junín. Con esta entrega de licencias. No, eso ya viene para el segundo gobierno regional de Vladimiro Guaro. Para su reelección. No, o sea, el primer gobierno regional de Vladimir Cerrón es donde él arma su partido político nacional. ¿Con plata de narcoterrorismo? No, con plata ya de la región, porque ya es gobernador regional. Arma su movimiento regional con plata del narcotráfico, se financia del narcotráfico y llega a ser gobernador. Siendo gobernador, como gobernador, arma Perú Libre. Y empieza a salir, y yo me acuerdo que veía mucho en muchas partes de Cusco, Apurímac, en esos años, ya tenían tu Perú Libre, y ya no era Perú Libertario, ya era Perú Libre. Y empiezan todo el proceso para que sean partido político nacional, logran hacer que Perú Libre sea un partido nacional. Cuando él fue gobernador regional en su primer gobierno, ya estaba todo el camino. Luego viene otro gobernador, Ángel Unchupaico, y él regresa. Ahí es. Él regresa como gobernador regional de Junín, y ahí tiene una plancha. Cuando él gana esta elección, aquí lo sentencian. ¿Y por qué lo sentencian? Por el aeródromo Huanca.
Entonces aquí lo sacan del cargo y asume su segundo al mando, que es Fernando Orihuela. Que es lo mismo. Que es lo mismo. Entonces, y para esto ya tenían Perú Libre. Los dinámicos del centro empieza justamente en la segunda gestión. Claro. Claro, ahí empiezan Donde hacían corruptelas en la dirección de transportes. Exacto. Ya esto es para la segunda gestión, donde se vislumbra todo. Ahí salen los dinámicos dentro, porque aquí ya empezaba la caja, porque ya Cerrón estaba pensando en una elección nacional. Uy, ha sido un trabajo de largo aliento, ¿no? Claro, entonces él pretendía... Trabajo entre comillas, ¿no? Claro, él pretendía ser el candidato presidencial para esto. O sea, cuando empiezan los dinámicos del centro y todo entre Dina Boluarte y toda la gente... Que Dina Boluarte es la cajera, ¿no? Claro, la cajera, y sobre todo Vladimir Cerrón ha tenido muchos socios, ¿no? Muchos Pinturita, toda la gente que estaba ahí. Cuando esta recaudación de fondos empieza para que él iba a ser el candidato presidencial, pero como tenía la sentencia del aeródromo Huanca, se lo bajan de la plancha. Él no podía postular. Entonces él empieza a buscar quién podría ser el candidato presidencial, y ahí es que justamente en esa época se da este gran paro de docentes a nivel nacional, liderado por Copanlina, Lima, por Pedro Castillo. Ligado al CONARES UTEP, que es el brazo del Movadef en el magisterio. Claro. Es decir, sendero luminoso en el magisterio. Exacto. Y es aquí donde convocan a Pedro Castillo en Huancayo, lo llevan a Huancayo, lo hospedan en Huancayo y lo ponen como candidato presidencial. De acuerdo. Seguiremos conversando sobre ese tema, pero vamos a hacer una pausa comercial. Ya regresamos. Estamos en Altavoz Tendencias por Monitor y Tribu Televisión. Directa y sin filtros. Monitor. Líder para informar a los líderes. En un mundo saturado de opiniones, Solo unos pocos marcan la diferencia. Monitor, la multiplataforma que une radio, televisión y redes digitales. Directa y sin filtros. Monitor. Líder para informar a los líderes. En un mundo saturado de opiniones. Estamos de regreso en Altavoz Tendencias por Monitor y Tribu Televisión. Estamos conversando con Stephanie Lizarra. Estábamos hablando del advenimiento, del interés político, de cómo llegó Vladimir Cerrón y cuál es toda su historia. Pero, ¿tú crees que va a ser condenado por afiliación al terrorismo? Mira, yo creo que sí, confío que sí, porque todo es muy sólido, ¿no? Mira, yo que he caminado mucho, no solamente en mi región, sino que los últimos 4 años he entrado mucho al Tú BRAE. vienes de Junín, por eso que sabes Claro, tanto, ¿no? Yo soy de Jauja. Y obviamente he estado muy relacionada al quehacer político, porque además mi mamá, desde que yo tengo uso de razón, está involucrada. Mi mamá también es maestra. Sí, pero no como Pedro Castillo, no una maestra de Pedro verdad Castillo. que con Justo, alumnos y oye, todo. mira, justo ayer, y esto es una anécdota chiquita, Cuéntalo. yo hice el comentario y dije, dentro del magisterio, dentro del SUTEP, existe alguna rama dentro del magisterio del SUTEP que está ligada a justamente al extremo más ligada al terrorismo, Le pensamiento. CONARES UTEP, FENATE, Exacto. Y resulta que mi mamá es docente. Yo no me imagino que el video, o sea, mi comentario ha trascendido mucho, porque mi mamá me llama por la noche y me dice, Jackie, ¿qué has dicho? ¿Por qué, mamá? Le digo, no todos los maestros que han apoyado a Castillo son terroristas, me dice.
Y yo, pero no, le digo, mi afirmación ha sido de este lado. Sí, porque me han llegado muchos mensajes de varios colegas diciéndome que no son terroristas. Entonces, a lo que voy es que, claro... Igual los maestros también se sienten defraudados por Castillo. Claro. El señor Lucio Castro de SUTE ha salido a decir, Pero es ¿no? que, mira, yo te digo una cosa. A mí me deja mucho que desear cuando se habla de dirigentes. Sí. De los grandes. Porque otra cosa son los operadores, que son ya los que siguen, digamos que líneas. Pero para terminar, en el caso del segundo gobierno de Vladimir Cerrón, del gobierno regional, donde nacen los dinámicos del centro, es donde él arma finalmente la estructura y la caja de donde sale Pedro Castillo, ¿ya? Ahí es donde se recauda, ahí es donde viene el apoyo, muchísima gente se le pliega, porque vamos a entender algo aquí. Aquí no se le pegan a Vladimir Cerrón y desde el primer gobierno regional, empresarios, amigos cercanos, no se le pegan o no lo ayudan por ser zurdo, rojo, de pensamiento izquierda, Abimael Guzmán 2.0. No, acá la gente, empresarios y todo se les pega porque obviamente el gobierno regional es un ente que puede administrar mucho y hay mucho que hacer ahí. Entonces, autorizaciones, permisos. Más allá de eso, estamos hablando de obras, estamos hablando de, cosas más grandes. Entonces, ahí empieza el financiamiento y obviamente la caja chica, o sea, la del día a día era las licencias, porque eso te daba diario y te daba un ingreso. Y fácil, ¿no? Claro, entonces aquí yo creo que esto ha sido una estrategia bien pensada de Vladimir Cerrón. Por lo que cuentas, está bien pensada, bien ¿no? pensada, bien articulada, con muchos brazos y totalmente preparada. Ahora, mira, para contarte una anécdota y que esto refleja que ellos han estado totalmente articulados y preparados. ¿Sí? Me parecen dos. Yo recorrí mi región el 2021 como candidata al Congreso. Por el partido de Forsyth. Con Victoria Nacional, que llevaba George Forsyth. Y me he recorrido la zona porque yo empecé en selva. Mi estrategia fue empezar en selva para regresar por el territorio más grande. Entonces, cuando yo subí a la zona, y me he encontrado en muchas zonas lejanas, a un maestro con un megáfono gritando Castillo presidente, y bla, 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 bla. Todo el mensaje. Pero lo decía, era como mañana, tarde y noche. No sé si se tornarían, no lo entiendo. Mira, por ahí empieza cómo han capitalizado tanto voto profundo. Y en segundo lugar... Porque siempre hay un maestro, ¿no? En el lugar siempre más recóndito, hay un maestro, en el caserío más recóndito. Y el respeto de los pobladores al maestro es bien importante, porque es el maestro. Es más, en algunas zonas los maestros incluso los llaman para ser intermediarios de conflictos familiares. O sea, aquí el respeto a los maestros en el interior de la zona más profunda, claro, es importante. Entonces, miren ustedes de dónde venían. ¿Y cuántos maestros hay en el SUTEP? Más o menos 500.000. Mira, sí, pues claro, pero el efecto multiplicador que ellos hacen, sus familias, sus familias y dónde están involucrados. Claro, entonces esto es... Y siempre hay un maestro. Entonces, mira qué importante es este detalle, porque este ha sido su modus operandi durante 4 años. Y ya cuando estaba un mes antes de la elección, no aparecía en encuestas nada. ¿Y eso por qué crees que ocurre? Porque no medían, pues porque no han medido el impacto que iba a venir de abajo en globo. Es como un globo que vas inflando hasta que revienta. Entonces nadie vio venir eso. Sí. Pero un mes antes, incluso yo no lo vi venir estando dentro de la región, ¿no? Un mes antes, mi primo en ese tiempo era regidor de la Municipalidad del Tambo, de las más grandes de Huancayo, el que tiene mayor población, me dice, ¿sabes qué? La gente de Perú Libre tiene una encuesta, tienen un par de encuestas que ellos están manejando pagadas. Y me manda unos screens, me dice, aquí Perú Libre está en segunda vuelta. Y además hay otro factor, claro, que Pedro Castillo no le interesó el COVID, hizo campaña en todo el Perú. Pero mira, ¿por qué me voy a esto? Cuando él me dice esto, de verdad yo me maté de risa. Sí. Yo agarré y le dije, estás Ipsos? Loco, ¿qué te pasa? Yo confiaba en Ipsos, en apoyo. ¿Qué tienes? Le dije. Claro, porque ustedes, en el caso de Forsyth, aparecían... Claro, primeros. ¿No? Entonces, cuando esto sucede y mi primo me dice esto, yo empiezo a averiguar y empiezo a buscar y ver esto, y él me dice, Jackie, aquí todos, acá todos son unos... ¿Por qué? Le digo, porque esta gente está armada hace más de 10 años, me dijo.
y esto ya lo tienen recontra preparado. Ellos van a estar en segunda vuelta y eso te lo aseguro. Entonces yo empiezo a preguntar y es cierto, porque ya empecé a salir un mes antes y empiezo a preguntar y todos sabían que había un lapicito y había un profesor de candidato presidencial. Bueno, es un profesor, ¿no? Es un profesor. Cuando esto explota, ya no había absolutamente nada que hacer. Ya no, pues. Ya en las regiones ya era un hecho casi consumado. Ningún partido político lo vio venir. Y ahí no entraba en juego la izquierda. Simplemente era un profesor. Es que ahí no, por eso te repito, Claro. Incluso con Vladimir Cerrón, cuando empieza su partido político, ¿sabes qué era lo único que importaba? ¿Que era un doctor? ¿Que era un doctor? Exacto. Sí. En el campo, mira, los agricultores, los ganaderos, toda la gente que vive del campo, y eso es una gran masa de población pobre, ojo, ¿cuál es su única aspiración? Que sus hijos Estudien. vayan a la universidad, tengan una carrera para que les vaya mejor en la vida. Ver a un hombre que se dice que es del campo, que ha estudiado en Cuba, donde además es la cuna de los mejores médicos, Presuntamente, ¿no? presuntamente es como que, wow, mira, hay que seguir los pasos porque este señor tiene la receta. Un hombre exitoso, es ¿no? un hombre exitoso y tiene Que ha es un salido de hombre abajo. claro, que ha salido de abajo y tiene la historia perfecta. Entonces, oye, es la receta de Abimael Guzmán. Pero Así sin lo armas, hizo, ¿no? sin Si no- armas, si no- sino, claro. Entonces, Culturalmente, ¿no? Mira, todos a los que entendemos el pensamiento de dónde viene y todo eso, pues, esto está loco, este tipo está loco. Pero no, pues, este tipo ha sido capaz de lavarle el cerebro a buena parte de la población y quieras o no quieras, el líder más sólido de la izquierda. Es Y Vladimir a eso Cerrón. podemos comparar con lo que ahora está ocurriendo, porque muchos analistas nos explican por qué Geri tiene 58% de aprobación, y es simplemente por los gestos, porque se le ve un hombre trabajando, Oh, que se ensucia, obvio, que se remanga la obvio. camisa y que está presente en las, El en las redadas, ¿no? presidente Fujimori, mira, a mi entender ha sido el primero que habló de inclusión social sin hablarlo formalmente, sino con sus gestos. Porque el presidente Fujimori incluye gente y ve la verdadera inclusión social con sus visitas al interior del país, con la atención que ha tenido con mucha gente en Ensuciándose colegios, los zapatos. manejando su bicicleta. Esa es la verdadera inclusión social que empieza con el presidente Fujimori. Claro. Entonces- pero ¿por qué los analistas de escritorio no lo entienden? No entienden ¿Sabes a mí lo esta que- aprobación a de mí Geri. a mí sabes qué es lo que me causa mucha no sé si Me pone furiosa. molestia, no sé si molestia, sino gran decepción ver que somos un país donde todo el mundo olvida de dónde viene. Todos, absolutamente todos olvidan de dónde vienen y hasta vergüenza les da. Ya porque venimos de una generación, digamos, que donde tú dices, por ejemplo, solamente en mi caso, yo tengo A ver. muchos amigos, yo soy de Jauja, muchos amigos que en el mundo, o sea, tú vienes a una universidad, en las privadas, por ejemplo, y dices, oye, ¿de dónde eres? Ah, de Huancayo. Pero no eres de Huancayo, eres de Jauja. Y les pasa a gente de regiones. Por ejemplo, cuando la USIL, y yo ya estaba viendo lo de terminar la universidad y todo, cuando USIL se llena de becarios, Sí. ¿ya? ¿Racismo? Sí, hubo un comentario, recuerdo mucho, que me quedé pensando, donde dijo, uy, USIL se llenó de llamas y alpacas, de un comentario y que me pareció, dónde vino el comentario? ¿De wow. los alumnos o de Claro, las- de alumnos. Ah, ya. Entonces, miren ustedes cómo es que sí existe esto, porque estoy seguro quien que ha hecho ese comentario no es consciente de que su mamá, Sus su papá antepasados. o algún viene de alguna región, Claro. porque la primera migración, ha habido migraciones del campo a la ciudad en Lima, Definitivamente, ¿no? y por eso es que se han creado distritos tan populosos, y Lima no es de los limeños, es Lima No, de pues, la gente de regiones de Ya emprendedores. no existe, ¿no? Lima, alguien que no Entonces, tenga la ni una gente- gotita de sangre de otro lado que no sea Lima. No La existe, ¿no? gente, mira, la gente se avergüenza de sus raíces, no tenemos el patriotismo, no tenemos el legado cultural enraizado. Tú mismo, por ejemplo, ¿de dónde viene tu familia? De mis abuelos de Ica, de Chincha. De Chincha. De Chincha. Y por parte de papá, de Chilca. Ya, ¿y qué rasgo cultural tienes de tu familia? Mi plato favorito es la sopa seca de pulcra. Claro, me encanta. Claro, entonces, mira, yo creo que incluso en el lado en lo que tiene que ver de norte y sur, la diferencia es marcadísima.
porque incluso cuando gana, no sé si tú recuerdas, cuando gana Pedro Pablo y el voto es del sur, o incluso cuando gana Pedro Castillo, mucha gente decía, oye, ¿por qué no nos dividimos en Perú del Sur y Perú del Norte? ¿Por qué no se va esta gente? Porque ahí viene el tema. Claro, Entonces, uno dice no, que Punos que le pertenezca a Bolivia. claro, Es entonces, una estupidez, ¿no? mira, esto es un tema, yo creo que histórico, que habría que tener que venir un historiador a hacer un análisis. Pero Puno es peruano, pues, ¿no? Claro, pero el punto es qué tanto nos sentimos herederos o dueños del Perú como peruanos, y no solamente de un lugar, porque Lima nada más no es el Perú. Entonces yo creo que esto viene ya de un tema patriótico. Y ¿no? si, pero bueno, ahora, en ese sentido, si la izquierda, bueno, mejor dicho, si el sur vota por la izquierda, hay que hacer trabajo, pues, ¿no? De la Pero derecha para que no. Exacto. Para que no voten mira, por estos es que hambreadores, ¿no? Este es el problema. Y yo tengo mucho, digamos que discrepancia aquí con gente de derecha pura y dura. Por ejemplo, de derecha bruta y achorada. ¿Tú sí crees que existe derecha bruta y achorada? Sí, sí existe, hay un grupo, sí. Yo soy de derecha, pero yo soy de la derecha buena y acholada. ¿Por qué te digo esto? Porque la batalla la hemos perdido y luego finalmente la guerra porque gana Castillo. La primera batalla la perdemos porque no nos interesamos por el sur. Porque creemos que el sur es de izquierda. Que ya está y siempre perdido. va a ser de izquierda, está perdido y no nos compramos el pleito. No recordamos que su votó por Claro, Fujimori en su momento, ¿no? tal cual, y no nos acordamos que en la campaña del 2016 la votación del sur también PPK. le dio a Keiko. A Keiko. Claro. Keiko tuvo congresistas en todas las regiones, nos gusten o no Cierto, los claro. gustos, y tuvo 74. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Que el sur también votó Keiko. Claro, Entonces, porque hay digamos, un discurso que dice los candidatos de derecha tienen que olvidarse del sur y ni siquiera hacer campaña. no, váyanse al carajo, porque aquí el problema es que nadie se toma el trabajo verdadero y real de hacer esta conversación y de tender estos puentes, porque los estigmatizamos y los dejamos de un costado. Yo puedo decir que yo tengo amigos, y no tengo amigos en el Braen que son de izquierda. Sí. Pero no son de izquierda radical y no son terrucos. O sea, por ejemplo, son gente que sí tiene la izquierda, piensan como gente de izquierda, sienten como un estado empresario, un estado claro, papá que le dé todo. Lo sienten, pero en función pública, por lo menos uno que que respeto y dice ser un hombre de izquierda, que es un alcalde, ha hecho cosas sumamente interesantes por su zona, en el Braen, y de hecho que ha trabajado mucho, hay grandes avances en esa zona para atención, es un hombre de izquierda. Si un candidato de derecha o centro derecha no hace campaña en el sur, pierde la, claro, porque la contienda electoral. Yo creo que, no sé si decir si pierde o no, pero creo que la representatividad no lo va a acompañar. Vas a ser presidente de todo el Perú, ¿no? Claro, entonces, por eso te digo, hay gente de izquierda... Es que no hay zonas liberadas en el país, Stephanie. Exacto, pero hay gente de izquierda que siendo de izquierda puede hablar con uno de derecha y se encuentra en las grandes coincidencias. O sea, ese no es... Pero yo te digo, yo conozco gente de izquierda con la que me siento y puedo hablar. Pero si yo como política voy a agarrar y voy a decir, no, ¿sabes qué? Con la izquierda no, o sea, esta gente no va conmigo, nos vamos a pelear. Entonces, ¿dónde queda la esencia pura de hay que debatir, política? hay que debatir. Claro. ¿Dónde queda? ¿Tú crees que realmente el sur es izquierdista o su voto es contra Lima? Es un voto no necesariamente contra Lima, sino anti-establishment. Yo creo que es un voto anti-establishment porque, es más, no es que siquiera entiendan completamente el concepto de extremos. Porque Puno es capitalista, ¿no? Porque Puno es capitalista. Totalmente, puro y duro, Puno es capitalista. ¿Y cómo entender esa paradoja? Que vota por la izquierda, pero es capitalista a la vez. Por la falta del Estado. Claro, exacto, porque lo que generan lo hacen ellos mismos. Lo pueden generar con, no sé, la oferta y demanda, compren y venden, y son grandes comerciantes. ¿Y de dónde traen esto? Con lo que importan, lo traen de donde sea, no sé, pero lo venden. No es que el Estado les esté regalando o abran la mano y digan, entonces ahí tenemos un montón de familias que tienen muchísimos ingresos. Claro, no hay buenos colegios, no hay buenos hospitales. Pero no tienen seguridad, ¿no? Pero es dinero que ellos propios generan. Claro. O sea, no es que el Estado tenga los mejores colegios. Mira... Y llega uno de izquierda y ¿qué promete? Colegios,
No, solamente es anti-establishment y agarra educación y seguridad. Anti-establishment. Y además creo que la influencia de Puno, de Bolivia, Puno, también ha sido bien importante. Por ahí ha estado todos los brazos articulados de Evo Morales. Y aunque no creas, y esto es algo que también lo he visto y me he dado cuenta, que nadie le toma importancia, créeme. Ninguno de derecha, la hoja de coca. El movimiento de la hoja de coca, que es de izquierda y que justo, mira lo que, o sea, pero por eso es que digo, es que no conocen la realidad del Perú y a mí me molesta mucho porque salen a hablar de verdad estupideces. Pero la hoja de coca es el símbolo de Bermejo. Eso iba a decirte. Ya. Y eso, ¿por qué la hoja de coca es el símbolo de Bermejo? Porque la hoja de coca, la milenaria y sagrada hoja de coca, es sagrada, ¿no? La milenaria y sagrada, la medicina de los incas, es un elemento que conecta a la gente del sur con sus propias raíces. Entonces, al tener de símbolo la hoja de coca, inconscientemente ya es el representante de toda la gente del sur, porque esa es, digamos que, su manera de estar y de pertenecer. Todo el sur, casi la gran mayoría del sur, chachan coca. Claro, y yo también chacho coca, tú también supongo. Yo también chaccho, pero claro, no, o para sea, la altura, digo, ¿no? No, pero ellos, es que aquí hay es un estilo de vida, ¿no? Exacto. Esto es como tomar un café para ellos. Claro, porque ellos chachan coca para tener durante fuerza, ¿no? el día. Sí. No solamente es mate de coca o chachar coca, claro. no. Chachan coca para la chacra, porque es chachan coca para la chacra, chachan coca para la mina, el chacheo es una actividad importante para ellos. Pero acá los de derecha se mueren de miedo a hablar esto porque dicen, no, es narcotráfico. Oye, totalmente, pero la hoja de coca, ¿cuántos chachadores de coca hay en el Perú? Mira, nadie se ha ido, mira, escúchame, nadie se ha ido a ese lado. Desde el lado social, o sea, ¿cuántos chachas? Mira, si tanta importancia le dan a los gays, a las lesbianas, a los LGTQ, no sé qué cosa. A esa cosa que no sé qué, pero que son los multicolores. A los multicolores, a la BUBU con su bandera paseando por... Si tanta importancia le dan a esta gente, que es un 5 creo. Oye, los chachadores de coca son una masa. Son agricultores, son ganaderos, son productores. ¿Y no están ligados al narcotráfico? Claro, muchos de ellos no tienen nada que ver con el narcotráfico. Pero esta chamba de hacer el tema social, de ponerlo en la vitrina y digamos, oye, abramos el debate, para hablar sobre la hoja de coca, el chacheo. Entonces, mira, todo esto tiene un fondo social bien importante porque lo que ellos piden, y yo te estoy diciendo hace 3 años, entro y me siento con ellos a escuchar. ¿Y qué es lo que piden? Su grupo, porque ellos tienen un encuentro internacional de la hoja de coca todos los años en el BRAEN y se juntan, vienen de todos los países, Colombia, tal. Entonces, lo que ellos piden, por lo menos de ese lado, porque yo no sé del todo, tampoco sé el corazón de la gente, pero el discurso que ahí pide, y a mí me parece válido, ojo, yo no soy de izquierda, soy una mujer de derecha, pero me parece muy interesante que digan, ¿no? Que se respete el chacheo, la siembra de hoja de coca para el chacheo. Pero eso trae un fondo social bien fuerte, porque ¿por qué siembran cantidades de hoja de coca? ¿Por qué estamos inundados de hoja de coca? Porque quienes pagan bien por la hoja de coca es el narcotráfico, pues ese es el insumo principal y primordial. Definitivamente. Y con eso, mira, tú hablas con los cocaleros y te dicen, yo con esto, mis hijos estudian, se han ido a Lima a estudiar, han estudiado en Cusco, han estudiado en Ayacucho. ¿Por qué? Porque si ellos no sembraran como siembran, estoy seguro que sus hijos hubieran quedado donde están. Claro. Es un tema más profundo, ¿no? Es un tema muchísimo más profundo. Cuando Bellido chachaba coca en el hemiciclo, ¿qué te pareció? El mensaje era poderoso. Poderosísimo, ¿no? Poderoso. Por eso digo, nadie entiende el fondo y nosotros lo han ridiculizado. Claro. Lo peor ha sido ridiculizarlo, ¿no? Lo han ridiculizado de la peor manera y yo dije, pucha... Siendo Guido Bellido, se ¿no? conectó. Que es un ser despreciable, pero claro, la actividad no. Obvio, o sea, cómo con un detalle, una sutileza, un gesto de los miles que está teniendo Gerí, por ejemplo, un gesto te conecta
con ellos. Te conecta Claro, porque con... yo escuchaba acá una falta de respeto al hemiciclo, ¿no? Cuando hay gente que come maní, ¿no? ¿Pero por qué? Porque es la hoja de coca. Hay que ser bien miopes y retrasados políticos para no darte cuenta que eso es parte de nuestra cultura y de nuestra historia. Y si no lo reconocemos así, ya nos ganó el otro lado. La izquierda, ese es el caldo de cultivo para la izquierda. Sí. Los de la derecha están en contra de nosotros. Entonces ahí empieza el enfrentamiento, que si yo... No, o sea, yo creo que este es un tema social profundo, pero pasa principalmente por cómo tú ves el tema social con una mirada... Por no conocer el país. Claro, pero además desde una mirada social importante, ¿no? O sea, desde cómo piensan y siente la gente del campo. Y eso, créeme, que nadie lo tiene. Y ahí lo explota la izquierda. Con su discurso tonto, estúpido, lo que tú quieras, pero ya lo explotaron. Explotaron el tema del resentimiento, captan esa emoción, porque finalmente en política todo es emocional y emotivo, captan esa emoción, ese resentimiento, lo capitalizan, porque han sabido muy bien capitalizarlo con su discurso y logran sus objetivos. Eso nadie lo ha visto. No, y luego nacen los Velasco, ¿no? Que el patrón no comerá más de tus impuestos, de lo que trabajan con tus manos. Claro, la tierra es para quien no trabaja, o Pedro Castillo Tal cual. con no más por eso en un país rico, ¿no? Oye, por ejemplo, la hoja de coca debería ponerse al debate. Urgente, deberían traerlo completamente al debate y debería ser, digamos que un debate serio dentro de la derecha. Que sea un producto nacional. Mira, yo no sé mucho sobre el tema, o sea, yo conozco la realidad de ahí. Bueno, pero ahora... yo he comido diferentes productos elaborados de la hoja de coca. No, ¿Qué? Espérame. No, es que hay dos cosas, pues. Irte por la industrialización. Por ahí me gustaría ir. A mí también me gustaría irme por la industrialización. Es más, hay productos en base a hoja de coca que son emprendimientos ya exitosos en esa zona, en el Braen. Sí. Pero ¿a dónde voy? Yo no soy especialista ni experta porque hay muchos estudios de hoja de coca, no solamente en Perú, sino en muchas partes del mundo. Pero no olvides. A lo que voy es que... Prestarle atención. Claro, nadie le presta atención, nadie va hacia el debate frontal y formal de la hoja de coca, todos se lavan las manos y prefieren pasarlo por agua tibia porque no les conviene políticamente hablando y finalmente ese es uno de los grandes no conectores con la población electoral de esa zona. De acuerdo. Entonces, la hoja de coca, te lo digo hoy y te lo estoy asegurando y recontrasegurando, para que sea el símbolo de un partido de izquierda ligado al terrorismo, no es por la hoja de coca per se, o sea, por cómo está bonita la hoja, sino el mensaje que por entraña, el ¿no? mensaje y la parte social profunda que hay detrás de ese mensaje subliminal. De acuerdo. Muchas gracias por la entrevista, Stephanie. ¿Cómo te encontramos en redes sociales? No se olviden de seguirme todos en Stephanie Lizárraga Junín y Stephanie Lizárraga Junín en fanpage, en todas las redes sociales y La Chola Capitalista. De acuerdo. Muchas gracias por seguirnos. Esto fue jueves 20 de noviembre. Estuvimos en Altavoz Tendencias por Monitor y Tribu Televisión. Nos vemos mañana a las 8 de la mañana. Chao, chao. Que tenga buen día.